amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Puntos de Vista. Estamos aquí para ya empezar a cerrar esta jornada de informaciones en relación al coronavirus, la pandemia, los avances, los retrocesos que hemos tenido, los temas comunicacionales, en fin, todo lo que ha pasado durante esta jornada. Estamos en vivo y en directo. Nos acompañan en este punto de vista dos parlamentarios, dos diputados, el diputado Iván Norambuena, de la UDI, y don Manuel Monsalves, diputado socialista, ambos diputados por nuestra zona. ¿Cómo están, diputados? Gusto saludarles. Hola, Hugo, un gusto de saludarte. Diputado Norambuena, ¿me escucha bien? ¿Sí? Hola, sí, mucho gusto. Hola, Manuel, ¿qué tal? Hoy día el presidente de la República oficializó el pago del ingreso familiar de emergencia. Estamos ya pasadito de los 100 días desde que empezó la pandemia. Podríamos partir por ahí. Don Iván Norambuena, parto con usted. Después de 100 días se empieza a pagar el ingreso familiar de emergencia. Yo sé, todos sabemos, digamos, que se han pagado otros beneficios ya, el bono COVID, y también muchas empresas se han adherido a la Ley de Protección al Empleo. O sea, hay iniciativas que están funcionando ya. El ingreso familiar de emergencia se paga ahora, se empieza a pagar ahora después de 100 días, pero hay beneficios que ya se están pagando. ¿El gobierno, don Iván, llega bien o llega un poquito tarde, digamos, con este ingreso familiar de emergencia? Nunca es tarde cuando hemos tenido un proceso que se ha llevado adelante durante todo este tiempo, tal como te lo dice, con distintas iniciativas, que algunas de ellas ya están en funcionamiento y que quienes son los beneficiados lo pueden palpar. A todos probablemente nos hubiera gustado estar con mucha más antelación y con los recursos disponibles para los futuros beneficiados, pero aquí hay un proceso que se llevó adelante, que tuvo sus altos y sus bajos, y que teníamos la obligación obviamente de dar lugar a todo lo que es la discusión que se dio. Entendemos que habían objeciones también con respecto a este ingreso familiar de emergencia, aspiraciones que después de haberse conversado se dilataron un poco y que se llegó a aprobar, digamos, pero entiendo de que las familias que lo están pasando con muchas dificultades, cuando comienzan a recibir el beneficio que el Estado les da a través del gobierno y que ha sido aprobado aquí en el Congreso, obviamente lo reciben con mucha satisfacción. La misma pregunta a don Manuel Monsalves. ¿Cómo llega el gobierno con este ingreso familiar de emergencia? Bueno, basta mirar las cifras del día de hoy. Yo no sé si alguien en Chile pensó que íbamos a llegar a 148.000 chilenos que están contagiados por el COVID-19. Si uno mira las cifras, uno tendría que llegar a la conclusión evidente de que la estrategia planteada por el gobierno ha fracasado, no ha permitido ni aplanar la curva, ni ralentizar el crecimiento de los contagios. Los crecimientos siguen siendo exponenciales. Tenemos hoy día, prácticamente vamos a tener a 10 millones de chilenos en cuarentena total. El presidente hoy día, cuando hace el anuncio de 244.000 familias que van a recibir el ingreso familiar de emergencia, permítame decirlo con mucho respeto, pero entrega una cifra engañosa porque coloca una cifra de 346.000 pesos. Lo que dice después de manera suave es que esto es para una familia de 6 integrantes. Y ese no es el promedio de integrantes de las familias chilenas. La mayoría de las familias chilenas van a recibir 195.000 pesos o 260 a lo más, si es que tienen 3 o 4 integrantes. Y ese es un monto que está bajo la línea de la extrema pobreza. ¿Y por qué esto es tan importante, Hugo? Hoy día, si uno mira la región del Biobío, uno de los factores clave para poder evitar las enfermedades y las muertes es disminuir la movilidad de las personas. ¿Cuánto ha disminuido la movilidad de las personas en la región metropolitana? Un 30%. Sí. ¿Cuánto ha disminuido la movilidad de las personas en la región del Biobío? Un 25%. ¿Cuáles son los factores claves por los cuales la gente sigue saliendo de su casa? Porque no tiene recursos. Entonces, la transferencia de recursos suficientes a todas las familias chilenas es una deuda que todavía tiene el gobierno y que está afectando la posibilidad de controlar la pandemia. Por tanto, claro, uno siempre valora la transferencia, pero uno tiene que tener una evaluación objetiva de la política del gobierno. Y esta política del gobierno es tardía, a goteras y la verdad que no es suficiente. Hay una propuesta del ministro Briones, que ya imagino todos ustedes ya la conocen, digamos,
aumentar hay una propuesta de 10.000 millones de dólares, de inyectar 10.000 millones de dólares. Él plantea 3.000 millones para este año de dólares y 7.000 millones de dólares para el año que viene, digamos, y el subsiguiente. Ahí habrá que distribuirlos de alguna manera. Señor Monsalve, ¿eso le parece sí un paso al frente por lo menos o no? Mira, vuelvo a insistir de que la decisión económica hay que evaluarla en virtud de cómo ayudan a controlar la enfermedad y por tanto a proteger la salud y la vida de los chilenos. Efectivamente son 10.000 millones de dólares, había propuesto 12.000, pero de los 10.000, 7.000 ya el gobierno lo plantea para el año 2021, claro. Solo 3.000 lo plantea para el año 2020. Así es. ¿Ah? Primera cosa. Entonces, ¿quiénes son los que están viviendo la emergencia? Porque el gobierno nos ha propuesto llegar a un acuerdo en torno a un plan de emergencia. La emergencia implica que la están viviendo ahora. ¿Quién está viviendo la emergencia ahora? Los chilenos, las familias. Entonces, las mejoras que se proponen dentro de este plan para los ingresos de las familias, la verdad es que son bien escasas. Voy a colocar un ejemplo. Está planteando que en lugar de 260.000 pesos de ingreso familiar de emergencia para una familia de 4 integrantes, subirla a 280.000, es un aumento marginal. Y está planteando que en el caso de los trabajadores que tienen contrato, aceptemos que vivan esta crisis recibiendo la mitad de su salario, el 50% de su salario. Yo creo que estamos disponibles a llegar a un acuerdo, pero como la emergencia hoy día la están viviendo las familias y los trabajadores, este acuerdo tiene que reflejarse en mejorar sustancialmente la ayuda que el Estado le está entregando a los trabajadores y a las familias. Eso va a permitir a su vez ayudar a disminuir la movilidad de las personas y a controlar la crisis. No queremos que pase lo que pasó con los 17.000 millones que ya se entregaron. De los 17.000 millones hubo, solo 1.000 llegaron a las personas. No queremos que de estos 10.000 lleguen 500 a las personas y lo otro se vaya al principal interés del gobierno. Y el principal interés del gobierno es ayudar a las empresas. Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, estamos disponibles a un acuerdo siempre que haya disposición a aumentar sustancialmente la cobertura y los montos que van en ayuda de trabajadores y familias. Don Iván, ¿pudieron haber llegado estos 10.000 millones, este anuncio de 10.000 millones de dólares, digamos, no sé, 60 días para atrás, digamos? A ver, pero antes, lo que dice Manuel, no creo que manejamos distintas cifras. Eso de que de los 17.000 millones que habla él, llegaron 1.000 a las personas, y sí. Está absolutamente equivocado. O no tiene la información adecuada, que también puede ser. Pero cuando nosotros vemos que de todos los recursos que se han destinado, que hemos aprobado en el Congreso, con todas las dificultades que también la oposición ha puesto para ir avanzando más rápidamente. Entonces, cuando los recursos están disponibles, cuando ha llegado ya a muchas familias y cuando se hace una aseveración que es absolutamente falsa, y Manuel también lo sabe, porque estos recursos no están llegando a las grandes empresas. Estos recursos que se han entregado han llegado a muchos emprendedores también que necesitan mantener su actividad. Y cuando hay ciertas medidas, o por ley o administrativas, que se ha permitido que las personas puedan disponer de un poco más de recursos, como por ejemplo el pago del IVA, que se autoriza retrasarlo, como se autoriza el no pagar por un tiempo y retrasar el pago de las contribuciones, cuando se autoriza el pago de la patente o los permisos de circulación, en fin, todo eso que son recursos que el Estado tenía considerado en algún momento y que hoy queda en disposición también de las personas de libre disposición. Entonces, a mí me parece que primero tratemos de ser justos. Es cierto que en algunos casos la oposición al gobierno ha prestado alguna colaboración, pero también reconozcamos que en otros casos ha pedido mucho más allá de lo que en el momento se puede dar. Y lo que el gobierno ha dicho, y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo, de que tenemos que enfrentar lo que estamos viviendo hoy día y lo que viene hacia el futuro, porque los recursos siempre van a ser limitados y siempre van a alcanzar, independiente de que todavía nos queda un fondo de reserva, y que yo también soy partidario de que si eso se agota, de acuerdo a lo que podamos convenir para el futuro, hay que endeudarse. Pero vamos haciéndolo en forma ordenada, tal como lo hace cualquier familia, en cualquier presupuesto, en que uno no puede tirar la casa por la ventana en un momento sin pensar en lo que va a venir después. Y en eso yo lo veo como una labor y una postura bastante responsable por parte de la autoridad del gobierno.
Sí, yo creo que el tema de la responsabilidad fiscal es algo que ha caracterizado a los últimos gobiernos, digamos, todos en general han sido bastante responsables. Pero, don Iván, no estamos en una situación compleja en términos de que, claro, no se puede tirar toda la carne a la parrilla en buen chileno, pero ojo que hay amplios sectores de la población. Nosotros ya hemos tenido acá movilizaciones de familias, en particular en Boca Sur, recuerdo. Tuvimos la protesta de los pescadores la semana pasada. ¿No teme un poquito, don Iván, que esto de no tirar toda la carne en la parrilla al tiro, digamos, y ser responsable, en algún minuto nos pueda pasar la cuenta a todos? Porque ya andan voces diciendo que viene el otro estallido social a propósito de la crisis económica profunda que está viviendo el país, don Iván. A ver, lo de la protesta de los pescadores, usted sabe que no es un tema distinto a este. Sí, es por la jibia, yo sé eso, pero en el fondo... Es un tema absolutamente distinto. Pero los pescadores hace bastante rato que están complicados y ahora con la pandemia se ha agudizado esa situación. Lo tengo claro, pero para ir definiendo las cosas, digamos. Ahora, yo no puedo más que compartir con ustedes que efectivamente estamos viviendo una crisis, si la estamos viendo, pero que se diga que ha sido insuficiente, como es la típica palabra que ha ocupado la oposición, también puedo estar de acuerdo, pero que no se han hecho los esfuerzos para ir avanzando, perdóneme, pero cuando tenemos 2.000 millones de dólares de protección del empleo a los ingresos laborales, cuando tenemos 300 millones de dólares para el suplemento de ingresos a los trabajadores honorarios, que es un proyecto que está en trámite y que espero que no tenga mayores dificultades para poder ir avanzando, que ya ingresó en la Cámara. Cuando tenemos 1.500 millones de dólares para la postergación del pago del IVA que les mencionaba, cuando hay 770 millones de dólares de anticipación de la devolución de impuestos a la renta de las MIPYME. En fin, todas las medidas y otras, que para qué lo voy a latear y se la voy a contar, son dineros que se están entregando y que de alguna manera quienes han dejado de pagar pueden distribuirlo y pueden disponer de ello. Y súmele todo lo que son los bonos y beneficios que se ha dado directamente a las personas. Si usted me pregunta si eso no, es una ayuda. Y obviamente no se va a poder llegar porque el aparataje estatal no se va a poder hacer cargo completamente de lo que son los ingresos de los trabajadores actualmente, pero de alguna manera también está ayudando con una contribución a que esta cosa se pueda manejar y por lo menos solventar algunos de los gastos que significa para cada uno de ellos y su familia. A propósito de lo que decía don Iván Norambuena, don Manuel, esto de tirar toda la carne en la parrilla, estoy leyendo algunas declaraciones del señor Monte, que es correligionario suyo, que dice que nosotros decidimos que hay un piso que es de 451.000 pesos y que incluye a todos los hogares y se considera el ingreso de las personas. ¿Está de acuerdo usted? ¿Ese es el monto que esperan alcanzar, el mínimo, como dijo el señor Montes? Sí, debo decirle que no solo la oposición dice que es insuficiente. Juan Andrés Fontaine, reconocido economista, este ministro del presidente Sebastián Piñera, ha dicho que se puede hacer un esfuerzo fiscal mucho mayor al que se está haciendo. Respecto a las cifras que doy, no son cifras equivocadas, porque de los 17.000 millones que se pusieron antes, de ahí no hay más de 2.500, 3.000 millones que son gastos nuevos. Todo el resto son postergaciones, como muy bien dice Iván. Postergar el IVA no significa que la gente no lo va a pagar, lo va a pagar, tiene que pagarlo. No son recursos adicionales que está colocando el Estado, simplemente le está diciendo páguelo después, pero lo va a tener que pagar. Entonces, ¿cuáles son los recursos nuevos que le han llegado a las personas? Los 170 millones de dólares del bono COVID. Y los 830 millones que le están llegando recién ahora a través del ingreso familiar de emergencia. Los 2.000 millones que se habla de la ley de protección al empleo es una absoluta falsedad, porque seamos francos, se usan al final de las cuentas individuales y al final del fondo solidario, o sea, no se van a usar. Entonces, en la práctica, siendo muy rigurosos, son 1.000 millones destinados a transferencias económicas a las familias que recién se están transfiriendo, no son más. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? ¿Qué planteó el Colegio Médico? Que agrupó a un grupo de economistas bastante transversales y con los cuales economistas de derecha estuvieron de acuerdo. Renta básica sobre la línea de la pobreza, costo de 800 millones de dólares por mes durante 3 meses, 2.400 millones de dólares. Eso es lo que cuesta proteger a la familia chilena. La pregunta es, ¿eso es tirar la casa por la ventana a un Estado que tiene 12.000 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Económica y Social? A un Estado que tiene un 30% de deuda pública. Quiero decirle que Canadá
Canadá tiene 90% del PIB de deuda pública, 3 veces superior a la nuestra. Alguien dirá que Canadá es un estado populista, irresponsable, que tira la casa por la ventana. No, Canadá es un estado que le garantiza dignidad y seguridad a su gente. Y eso es lo que están pidiendo los chilenos, si para eso está el Estado. Y el Estado tiene caja y capacidad de endeudamiento. Entonces, cuando uno le dice al presidente el mismo interés que manifiesta en preocuparse por las empresas, y nosotros estamos de acuerdo que hay que preocuparse por las empresas, lo único que le estamos diciendo, manifiesta el mismo interés por las personas que necesitan su ayuda ahora, así como la empresa va a necesitar fuerte ayuda para reactivar la economía, y se le está planteando, subsidio a la contratación de mano de obra, descontar el costo de los contratos de los trabajadores del impuesto de primera categoría. Está bien, son cosas que se pueden discutir, pero todo ese esfuerzo, ese gran interés que manifiesta el Estado y el gobierno, bueno, manifestémoslo para proteger a los chilenos. Si no le entregamos transferencias económicas a la cuarentena que tiene la región metropolitana, a la cuarentena que se ha anunciado para la región de Valparaíso, le vamos a anunciar en unos días más la cuarentena para la región del Biobío. Si de eso se estamos hablando, el paquete fiscal tiene un sentido. Estamos frente a una crisis que tiene un eje central, que es sanitario. Pero el eje sanitario requiere de que las personas, para seguir las medidas sanitarias, tengan las condiciones. No le pidamos a la gente que se quede en la casa si el Estado no tiene la capacidad de evitar que pase hambre quedándose en la casa. De eso estamos hablando. Y por lo tanto, el Estado tiene espaldas para financiar durante 3 meses 800 millones de dólares. Yo no entiendo, sinceramente, cuál es el obstáculo que el gobierno tiene para llegar a un acuerdo de esa naturaleza. Sí, el diputado Monsalve hizo un ejercicio bien grueso, señor Norambuena, esto de los 800 millones por mes multiplicado por 3, bueno, y el tema de los 12.000 millones que tenemos en reserva hace rato ya que viene dándose esa discusión. Diputado Norambuena. Bueno, pero sí es matemática simple y también es disposición y voluntad para no pensar solo en los 5 centímetros que tengo delante mío. Es pensar en que la responsabilidad del gobierno y de sus autoridades es ver cómo vamos a enfrentar esta crisis en forma global. Y como tampoco sabemos, porque por lo menos ninguno de los miembros de la oposición que muchas veces emite opinión, tampoco sabemos cuándo esto va a terminar. Y podemos discutir si las medidas fueron buenas o fueron malas desde un inicio, en una pandemia, una crisis que nadie sabía cómo controlarla porque no había existido nunca, pero que se han hecho todos los esfuerzos para ir avanzando. Por un lado, desde las primeras semanas de la crisis y de los contagios, muchos pedían de que había que tener cuarentena en toda la ciudad de Chile, poco menos. Y eso saben lo que significa. Y bueno, y ahí también personeros de izquierda que entienden un poco de economía saben de que hay que buscar un equilibrio entre una cosa y otra, y daban su opinión que no se podía hacer porque íbamos a cerrar la frontera de cada una de las regiones y eso traía una complicación mayor. Ya vendrá el tiempo en que habrá que evaluar en el contexto general si las medidas que se tomaron son o no las adecuadas. Mientras tanto, pensemos en cómo vamos a seguir enfrentando la crisis sanitaria que estamos viviendo y por otro lado cómo vamos en forma paralela dando solución a los problemas económicos que se están presentando a las familias. Lo que sí yo le puedo decir de que soy testigo de muchas familias que han estado recibiendo el aporte que les ha dado de una u otra manera. He estado con pequeños empresarios, emprendedores que también han tenido acceso inicialmente con alguna dificultad, hoy día ya no tanto, porque hay un poco más de claridad de los beneficios que también el Estado a través del gobierno les ha presentado y que ellos han echado a mano. Y una aclaración, cuando se habla de que el gobierno quiere beneficiar a las empresas, yo creo que lo único que he visto en esto es el beneficio a las empresas que generan trabajo, que se trata de cuidar también la fuente laboral de los trabajadores de distinta manera, pensando en el futuro, y no veo que haya una gran empresa a la cual el Estado le esté inyectando, el gobierno le esté inyectando dinero. Entonces aquí la preocupación obviamente es mantener las fuentes de trabajo, pero es bueno despejar y aclarar de que, nómbrenme una gran empresa
de que el gobierno le haya puesto plata en este tiempo. No, lo que se ha hecho, pero se hace una figura como que lo que se está haciendo por un lado y con buenas intenciones es mantener la fuente de trabajo, inyectando recursos para ello por las vías que sea, pero no es al bolsillo del empresario. Sí, entonces, yo imagino que hacía referencia... No entiendo mucho. Sí, claro, yo imagino que hacía referencia a que... Perdón, yo imagino que hacía referencia a cosas como, por ejemplo, lo de la TAM es un anuncio, evidentemente, y lo de la ley de protección del empleo, de que en realidad beneficiaba a las empresas y no a los trabajadores. Yo imagino que por ahí iba el tema. Ya estamos terminando. Perdón, es que así lo entendí yo. Yo creo que ese era el mensaje que se dejó, que se quiso dejar en claro, pero yo les digo, lo de la TAM no es una cosa que exista todavía. No, es un anuncio. Todos los países, y además, ojo, todos los países están pensando en cómo van a salvar y cómo van a contribuir a salvar empresas que son estratégicas. Entonces usted se imagina con el poder que ha tenido exportador el país, con todo el desarrollo que tuvo a través de los años, de todos los gobiernos que han pasado, nos quedamos sin la línea aérea que nos permite también tener esa conectividad con el mundo. Entonces hay que pensar y ver de qué manera que no afecte tanto también el bienestar de los chilenos cuando y bajo qué garantías también se puede ayudar. Y ahora, es cierto, la protección al empleo se hace, pero no para beneficiar a los empresarios, y está absolutamente, eso lo hemos discutido en cada uno de los proyectos de la Cámara. Entonces tampoco es bueno que se pueda tergiversar un poco el mensaje con respecto a eso. Pienso que aquí en esto no sobra nadie. Sí creo de que ha habido un estado de ánimo de obstrucción, lo digo claramente, porque veamos el proceso que ha tenido cada uno de los proyectos, los podríamos haber sacado con mucha más rapidez, pero las exigencias han hecho a veces en cosas que no se puede dar más, pero estamos en política y lo tenemos que aceptar de esa manera también. Claro. Bien, estamos ya prácticamente terminando. Quiero pedirle a cada uno de ustedes, parto con el señor Monsalve y termino con el señor Norambuena, una pequeña reflexión sobre el mea culpa que hizo Carla Rubilar hoy día a propósito de estos mensajes por la entrega de las canastas de emergencia. Sí, a mí la verdad es que me pareció escandaloso no solo de las canastas de emergencia, pero no me voy a detener en ese punto que me parece que éticamente es altamente cuestionable. Lo concreto es que el instructivo existió y lo concreto es que vimos a muchas autoridades políticas ligadas al gobierno entregando canastas, específicamente trasladándose de una provincia a otra a comunas que casi no tenían contagio, colocando en riesgo los contagios simplemente para sacarse una foto. Dos mensajes hubo finales. Por supuesto que hay una preocupación por el tema de las empresas. Si es evidente, Cencosud y otras empresas quisieron acogerse a la Ley de Protección del Empleo y repartir utilidades. Después de eso se aprobó una ley corta de protección del empleo para mejorar la anterior que prohíbe cualquier posibilidad de repartir utilidades. ¿Tú sabes que el presidente todavía no la promulga? El presidente todavía no la firma. O sea, el presidente no ha firmado la ley que impide la repartición de dividendos de las empresas. La tiene guardada hace más de 20 días en la moneda sin firmarla, porque perjudica a las empresas. Entonces, hay una preocupación evidente del carácter empresarial del gobierno, de su permanente preocupación por proteger a las empresas. Pero lo concreto es que la tasa de contagio en la región del Biobío debe estar en 1.35, 1.4. Y la pandemia no se va a controlar mientras no baje de 1. Lo concreto es que hace más de 7 días desaparecieron la cantidad de PCR que se hacen en la región del Biobío. Por lo tanto, no podemos saber la tasa de positividad. Pero en ese momento la tasa de positividad era del 8 o 10%, más o menos, cuando debería ser menos del 3%. Entonces, lo concreto es que tenemos una pandemia que el gobierno no ha logrado controlar. Entonces hay que mejorar y cambiar la estrategia sanitaria. Y yo quiero volver a insistir, dentro de la estrategia sanitaria están las familias. Y las familias no pueden seguir la estrategia sanitaria sin que se les transfieran recursos. Y este Estado tiene recursos para poder proteger a sus familias. Y yo creo que ese es el mensaje. No solo le pidamos quedarse en la casa y lavarse las manos. Démosle los recursos para que puedan hacer eso. Termino con usted, señor Norambuena. Hay una pregunta de cuando escuchamos ahora y en otro momento, ¿qué país ha controlado la pandemia en el tiempo que nosotros llevamos? Ninguno. Ahora, ¿hemos estado avanzando? Sí. Y con respecto a la pregunta suya, yo estoy absolutamente de acuerdo de que estos instructivos que se dan no contribuyen a nada.
Independiente de que yo soy parte de un gobierno y me siento de que cuando el gobierno hace una acción solidaria de beneficio a la gente, yo si quiero puedo o no participar, pero además siendo parlamentario de gobierno. Pero creo que esos instructivos no nos conducen a nada y me parece de que el reconocimiento del error que se cometió por parte de la ministra me parece bien. Sí. Y en el futuro, bueno, yo creo que considerando que en lo político la estrategia del gobierno que ha llevado adelante es adecuada, respetando obviamente las opiniones de otros, uno esperaría que fuera con resultados más rápidos, pero estamos avanzando, se han dejado recursos para más adelante, para enfrentar también lo que viene. Hay una extensión del ingreso familiar de emergencia, esperamos nosotros, sí, por 3 meses más, sí, que es muy necesario y ojalá sin descuento de un mes a otro, sino que sea una sola cifra. Y aquí lo más importante es el futuro. Y el futuro obviamente lo tenemos que construir entre todos. Hasta el momento no se ha visto, pero veo, por lo menos de la información que tenemos, que hay una, por lo menos, disposición de la oposición, de la gente del gobierno, de líderes políticos, de buscar este acuerdo político que se necesita para la reactivación que tenemos que enfrentar, sobre todo desde el punto de vista económico hacia el futuro. Así que creo que por ahí está la clave de que las familias nuestras no se vean involucradas en la discusión nuestra política, que no nos va a conducir a nada, que hay recriminaciones de uno, eso no nos va a conducir a nada, sino que al final lo que queremos son resultados. Y creo que ese acuerdo político podría rayar la cancha en torno a los resultados. Se refiere al llamado que ha hecho en reiteradas oportunidades y lo volvió a hacer hoy día el presidente de la República por un gran acuerdo para la recuperación económica del país. Yo le menciono un país que se ha recuperado rapidito, Uruguay, pero ese aparentemente es una excepción de la regla porque están todos muy complicados. Pero bueno, quiero agradecer al señor Monsalve y también al señor Norambuena, que han sido muy gentiles de atender nuestro llamado. Gracias por participar de este programa en vivo. Muchas gracias a ambos, que tengan buena jornada. Gracias. Gracias a usted. Que esté muy bien. Adiós. Bien, estamos culminando esta jornada de análisis de lo que ha pasado con el COVID-19, conversando con 2 parlamentarios de nuestra zona que tienen visiones distintas sobre cómo lo ha hecho el gobierno y eventualmente los recursos que deben ser allegados a la familia. Lo importante es que esos recursos lleguen, que sean contundentes y lo más rápido posible para que efectivamente las familias no tengan la obligación de salir a buscar el sustento, digamos. Bien, yo me despido, han sido muy gentiles por acompañarnos, son las 17 horas con 2 minutitos, estamos terminando esta jornada. Muchas gracias, buenas tardes.